¿Cómo están mis queridos estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad, en el curso de geometría, vamos a continuar estudiando entonces también un tema bastante simpático y muy interesante, ¿no? Habíamos dicho pues anteriormente que la geometría está en todos lados, ¿cierto? Donde observemos vamos a apreciar entonces figuras geométricas. He ahí su importancia. Vamos a continuar entonces en esta oportunidad, ¿no? Vamos a continuar trabajando con las circunferencias. Ya habíamos visto lo que es una circunferencia, ya habíamos visto sus características, habíamos visto algunas propiedades fundamentales y en esta oportunidad pues vamos a ver también una situación bastante específica con estas circunferencias. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a los ángulos asociados a la circunferencia. Es decir, en esta oportunidad vamos a ver los diversos ángulos que se suelen formar, ¿no?, en relación a una circunferencia. Vamos a comenzar entonces esta clase indicando el ángulo central. ¿A qué se llama, profesor, ángulo central? Te estarás preguntando, ¿no? Bueno, para entender esto, pues vamos a indicar de que el ángulo central es el ángulo formado por los dos radios o por dos radios de una circunferencia. ¿Cómo es eso? Observa el siguiente gráfico. Ahí podemos observar entonces una circunferencia, ¿cierto? Y podemos observar dentro de esta circunferencia dos radios, el radio OA y el radio OB. Esos dos radios van a formar, ¿qué cosa? Van a formar precisamente un ángulo, que en este caso es el ángulo X. ¿Cierto? Entonces, a este ángulo formado precisamente por estos dos radios, le vamos a denominar nosotros, ¿qué cosa? Le vamos a denominar el ángulo central. ¿Y qué significa, profesor, eso? ¿O qué implica ese ángulo central? Muy bien, decimos entonces, en la figura en esta figura, AOB representa, ¿qué cosa? El ángulo central. Es decir, el ángulo central es X. ¿Y qué implica eso? Con relación entonces al arco que se le opone a este ángulo. Implica lo siguiente, se va a cumplir que en este caso, esta X va a ser igual a la medida angular de esta tetita, ¿cierto? X entonces va a ser igual a teta. Esa es entonces la propiedad que se va a cumplir en relación al ángulo formado por estos dos radios, es decir, al ángulo central. ¿Lo podemos ver con un ejemplito? Sí, lo podríamos ver con el siguiente ejemplito. Fíjate, nos piden calcular X en la siguiente figura. Muy bien, ¿qué podemos apreciar aquí? Bueno, podemos apreciar efectivamente una circunferencia, ¿cierto? Pero profesor, no nos están dando la medida del ángulo central. Efectivamente, no nos lo están dando, pero lo podríamos determinar. ¿Cómo? Observa que en esta circunferencia también podemos ver inscrita dentro de ella, ¿qué cosa? Podemos ver un triángulo rectángulo, ¿cierto? Podemos ver al interior entonces de esta circunferencia un triángulo rectángulo cuyo ángulo o uno de sus ángulos es conocido. La medida de uno de estos ángulos de este triángulo rectángulo es ¿cuánto? Es 32 graditos, ¿cierto? Muy bien, entonces podríamos comenzar completando con este triángulo rectángulo. ¿Qué diremos entonces? Que la otra medida va a ser igual a 58 graditos, porque recuerda que la suma de estos dos ángulos siempre debe resultarnos 90 grados, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto entonces en ocasiones anteriores. Pregunta, si ya hemos determinado entonces la medida de este otro ángulo, ¿es cierto, no, que podríamos ahora analizar toda esta medida? ¿Sí? Podríamos analizar todo eso y se está formando un ángulo llano. Por lo tanto, podríamos saber si en este caso este angulito mide 58 grados, ¿podríamos saber cuánto mide el otro ángulo también o no? Sí lo podríamos hacer. ¿Cuánto mide entonces el otro angulito? El otro angulito mediría 122 grados, de tal forma que 122 grados más 58 grados nos resulte en total 180 grados, es decir, el ángulo llano que se había formado ahí, ¿no? Muy bien, si ya tenemos, ¿no? Si ya tenemos la medida de este angulito que para nosotros vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser el ángulo central, ¿no?, de referencia para dar el valor de X o para calcular el valor de X, ¿no? Pues ya prácticamente podríamos determinar cuál es el valor de X. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda, según esta propiedad, ¿no? Según esta propiedad, el valor de X es igual al valor de teta. En este caso, ya sabemos cuál es la medida de este ángulo central. Sí, ya sabemos, es 122. ¿Qué diremos entonces? Diremos que como X y este ángulo central miden lo mismo, diremos que X es igual también a 122 graditos. ¿Qué les ha parecido ese problema, queridos estudiantes? ¿Sencillo?
recontra sencillo, ¿cierto? Muy bien, no te olvides entonces, ¿no?, de este angulito asociado a la circunferencia, de este ángulo central, ¿ya? La medida de este ángulo central entonces va a ser el mismo que indique el arco que se le oponga. Vamos a ver ahora un segundo casito. Vamos a ver un segundo casito. A ver, este segundo casito está referido al ángulo inscrito. ¿A qué nos referimos con el ángulo inscrito? El ángulo inscrito es el ángulo que se va a formar por dos cuerdas, cuyo vértice es, ¿qué cosa? Es un punto de la circunferencia, ¿ya? Significa entonces que este ángulo se va a formar precisamente dentro de la circunferencia, como observamos en el siguiente gráfico, ¿cierto? Muy bien, de este gráfico, ¿qué podríamos indicar entonces? Podríamos indicar que este angulito APB, es decir, este angulito X, ¿cierto? El ángulo que se está formando entre APB, este espacio de acá, va a ser ¿qué cosa? Va a ser para nosotros el ángulo inscrito. ¿Y qué implica que X sea el ángulo inscrito? Implica lo siguiente, implica que X va a ser la mitad del arco que se le opone. O en otras palabras, este arco va a ser el doble de ese ángulo inscrito. ¿Ya? No te olvides entonces, X va a ser ¿qué cosa? La mitad de teta, o también, dicho de otra manera, teta va a ser ¿qué cosa? El doble de X. Vamos a verlo con el siguiente ejemplito, ¿ya? Vamos a verlo con el siguiente ejemplito. En este ejemplito nos piden, por ejemplo, calcular X, y para eso tenemos una circunferencia, y dentro de esta circunferencia, pues, está inscrito un triángulo, ¿cierto? Muy bien. El dato que tenemos es el siguiente, la medida de dos de estos ángulos internos del triángulo. Como nosotros sabemos por una propiedad fundamental, los ángulos internos de un triángulo siempre van a sumar ¿qué cosa? 180 grados. Aquí tenemos que uno de los ángulos mide 50 y el otro mide 60, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto faltaría? Ahí, profesor, para que sumen en total 180 grados, nos faltaría 70 graditos. Muy bien. Pregunta, si nosotros analizamos entonces el lado, este ladito del triángulo, ¿no? El ladito comprendido entre 50 y 70 y el otro ladito comprendido entre 70 y 60, ¿es cierto o no? ¿Es cierto o no que tendríamos ahí dos cuerdas dentro de esta circunferencia? Efectivamente tendríamos dos cuerdas, por lo tanto aquí lo que obtendríamos sería ¿qué cosa? El ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito para nosotros es de 70 grados, ¿cierto? Ese vendría a ser entonces nuestro ángulo inscrito. Pregunta, si ya tenemos el ángulo inscrito, ¿es cierto o no que ya podríamos determinar el valor de X? Sí lo podríamos hacer y nosotros habíamos dicho que 70 vendría a ser la mitad de X, o dicho de otra manera, X vendría a ser ¿qué cosa? El doble de 70. Muy bien, si X es el doble de 70, entonces ¿cuál es la medida de X? Ah, ya, la medida de X es igual a 140 grados. De esa manera hemos determinado entonces nosotros el valor de esta incógnita. ¿Qué les ha parecido hasta ahí, queridos alumnitos? ¿Sencillo? Recontra sencillo, ¿cierto? No te olvides entonces, el ángulo inscrito es el ángulo formado por dos cuerdas cuyos vértices, ¿no? Cuyo vértice se encuentra, ¿no?, en un punto de la circunferencia. Vamos a ver ahora otro casito más. A ver, vamos a determinar ahora entonces el ángulo semi-inscrito. ¿Ya? ¿A qué hacemos referencia con el ángulo semi-inscrito? Bueno, nosotros vamos a indicar lo siguiente. El ángulo semi-inscrito es aquel ángulo formado, ojo, por una cuerda y una recta tangente. ¿Ya? ¿Cómo sería eso, profesor? Observa el siguiente gráfico. Aquí tenemos entonces una circunferencia, ¿cierto? En esta circunferencia podemos apreciar una cuerda, la cuerda AP, la cuerda AP. Pero este ángulo va a estar formado, este ángulo semi-inscrito va a estar formado ¿por quién? Por esta cuerda y por una recta tangente. Y también podemos ver en el gráfico una recta tangente, ¿sí o no? Sí, sería entonces la recta que comprende a este segmento PB, ¿cierto? Muy bien, aquí tenemos entonces una recta tangente y tenemos, ¿qué cosa? Una cuerda. El ángulo formado entonces entre estos dos elementos se va a denominar el ángulo semi-inscrito. Quiere decir que en esta figura el ángulo APB, es decir, el angulito X, es para nosotros el ángulo semi-inscrito. Este de acá vendría a ser entonces para nosotros el ángulo semi-inscrito. ¿Y cómo podemos determinar el valor de este angulito?
El valor de este angulito lo podemos determinar de la siguiente forma. Diremos que x va a ser igual a ¿qué cosa? X va a ser igual al arco formado o comprendido entre los puntos de esta cuerda, ¿no? De la cuerda PA. La medida entonces de este arco va a ser igual a teta. ¿Qué diremos entonces? Que x va a ser igual a la mitad de esa medida de teta. O dicho de otra manera, teta vendría a ser el doble de x. ¿Qué les ha parecido eso? ¿Sencillo? Vamos a verlo con un ejemplito, ¿ya? Vamos a verlo con un ejemplito. A ver, veamos el siguiente casito. Nos dicen hallar x si P es punto de tangencia y nos están dando este gráfico, el gráfico que observamos a continuación. Muy bien, podemos apreciar en este gráfico ¿qué cosa? Podemos apreciar, efectivamente podemos apreciar una recta tangente y podemos apreciar varias cuerdas, ¿cierto? Varias cuerdas al interior de esta circunferencia. Muy bien. Comencemos por analizar el triángulo inscrito en esta circunferencia. Es un triángulo que nos presenta ya la medida de dos de sus ángulos, ¿cierto? 110 y 40 graditos. Vamos a comenzar entonces completando las medidas de esos ángulos internos, de la circunferencia. ¿Qué diremos entonces? Profesor, 110 más 40 vendría a ser 150. Por propiedad fundamental sabemos que la medida de sus ángulos internos debería sumar en total 180 grados. Entonces, ¿cuánto le falta? Allá le falta 30 graditos. Muy bien, podemos apreciar ahora ¿qué cosa? Allá. Podemos apreciar un ángulo inscrito, ¿cierto? Un ángulo inscrito que como habíamos visto en el caso anterior, pues nos determinaba el arco o la medida del arco PB, ¿cierto? Esa medida precisamente es la que nos determinaba este ángulo inscrito. ¿Qué decimos entonces? Que esa medida va a ser igual a 60 grados, porque era el doble, ¿te acuerdas? Estamos haciendo referencia a la medida de este arquito de acá, ¿cierto? A la medida del arco PB, ¿cierto? Muy bien, si este angulito entonces mide 30 graditos, ¿cuánto mide el arco opuesto? El arco opuesto va a medir, ¿no? Por esa propiedad del ángulo inscrito va a medir 60 graditos. Muy bien, fíjate lo que tenemos aquí entonces. Según la propiedad o según lo que acabamos de ver, el ángulo semiinscrito, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser, ¿cierto o no? La mitad de ese arco. Efectivamente, vendría a ser la mitad de ese arco. Entonces, ¿qué diremos? Que x va a ser igual a la mitad de 60 grados. Por lo tanto, la medida de x va a ser igual a 30 graditos. De esta forma, entonces, hemos determinado nuestro ángulo semi-inscrito, ¿no? En el gráfico. Quiere decir, hemos determinado el valor de x. ¿Qué les ha parecido hasta ahí, queridos alumnitos? ¿Sencillo? Nuevamente, ¿no? Nuevamente, está recontra fácil, profesor. Claro, aquí hemos aplicado, ¿no? Lo que habíamos visto en la presentación anterior y lo que estamos viendo en esta oportunidad. Es decir, hemos aplicado el ángulo inscrito y en este caso estamos aplicando el ángulo semi-inscrito. Vamos a continuar ahora viendo, el ángulo interior. ¿A qué se denomina el ángulo interior, profesor? Bueno, el ángulo interior es el ángulo formado por la intersección de dos cuerdas, ¿ya? Por la intersección de dos cuerdas, pero ojo, en un punto interior de la circunferencia. ¿Cómo es eso, profesor? Observa aquí. Observa entonces, aquí tenemos ¿qué cosa? Tenemos dos cuerdas, ¿cierto? Muy bien, la intersección entonces de estas dos cuerdas en cualquier parte, ¿no? del área de la circunferencia va a ser para nosotros el ángulo interior. ¿Cuál sería el ángulo interior, profesor? En este caso el ángulo interior sería X, ¿cierto? Pero ¿sería el único ángulo interior que se forma? No, podríamos determinar de repente un ángulo entre el centro B y M, ¿cierto? B, centro, B, P y M, podría ser también, o podría ser M, P y N, podría ser también, o podría ser el ángulo de APN, ¿cierto? Bueno, en esta oportunidad solamente vamos a considerar a esta X. A ver, vamos a considerar como ángulo de referencia entonces a este X. X para nosotros entonces va a ser ¿qué cosa? Va a ser el ángulo interior. ¿Qué implica que X sea el ángulo interior entonces? Implica lo siguiente, implica que X va a ser igual ¿a qué cosa? A la semisuma de los arcos, de sus arcos opuestos, ¿ya? En este caso va a ser igual ¿a qué cosa? A teta, a este arquito de acá, a teta más beta sobre 2, ¿no? Lo que decíamos, va a ser igual entonces a la semisuma de esos dos arcos.
a teta más beta sobre 2. Podríamos ver su aplicación en el siguiente ejemplito. A ver, aquí nos piden calcular x y nos están dando estos dos casitos, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir entonces, profesor? Ah, ya, en el primer casito, ¿qué diríamos? En el primer casito diríamos que x va a ser igual a, fíjate, el arco opuesto a x es 80 por un lado y por otro lado va a ser igual a 40, ¿cierto? Porque recuerda, por ángulos opuestos diremos que este angulito también va a ser igual a x, ¿cierto? Ahí está. Entonces, profesor, ¿cuál será el valor de x? X va a ser igual a 80, ¿cierto? 80 más 40, ¿no? 80 más 40, ahí está. Todo sobre 2. ¿Cuánto es 80 más 40? 80 más 40 es, ¿cierto? 80 más 40 es 120. Y sobre 2, bueno, todo eso sería igual a 60. Ya, 80 más 40 es 120. Y sobre 2, ya, todo eso sería igual a 60. ¿Lo mismo aplicaríamos en el otro casito? Sí, lo mismo aplicaríamos, pero en este caso ya tenemos la medida del ángulo interior. La medida del ángulo interior es un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Muy bien, ¿qué diremos entonces? Bueno, aquí nos están pidiendo determinar la medida de este otro arco, ¿no? Entonces diríamos que 90, ¿no? 90, nuestro ángulo interno, es igual a ¿qué cosa? Es igual a 100 más x sobre 2, ¿cierto? 100 más x sobre 2. 100 más x entonces sobre 2. Ahí está, estamos colocando entonces eso. ¿Qué hacemos? El 2 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, eso sería igual a 180. 100 más x entonces es igual a 180. Pregunta, ¿ya podríamos determinar el valor de x? Sí, profesor, el valor de x es 80 graditos. ¿Qué les ha parecido entonces esas dos formas de determinar nosotros? ¿No? Claro, en este primer caso hemos determinado el ángulo interior y lo que hemos determinado en el segundo casito ya es el arco, pero aplicando el mismo principio, ¿cierto? Sencillo, recontra sencillo, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver ahora lo opuesto. Vamos a ver qué cosa. Vamos a ver el ángulo exterior. ¿Ya? Vamos a ver el ángulo exterior. Pero en el ángulo exterior vamos a ver algunas situaciones. A ver, primero vamos a observar el ángulo formado por dos rectas secantes. ¿Cómo es eso? Observa el siguiente gráfico. Aquí podemos observar entonces un ángulo que se forma fuera del círculo, que en este caso es, perdón, fuera de la circunferencia, que en este caso es X, ¿cierto? Este angulito está fuera, por eso se denomina ángulo exterior. Pero ¿cómo está formado este angulito? Este angulito está formado ¿por qué? Por dos rectas secantes, ¿cierto? Por dos rectas secantes a la circunferencia. ¿Pero es el único caso que se suele presentar? No, también vamos a poder apreciar como ángulo exterior otro casito, es decir, un ángulo formado por dos tangentes, como podrás apreciar en la siguiente figura. Aquí X está siendo formado ¿por qué? Está formado por dos rectas tangentes, ¿cierto? Y efectivamente está fuera de la circunferencia y nuevamente por eso se denomina ángulo exterior. X entonces X es un ángulo exterior que está formado por dos rectas tangentes, efectivamente. ¿No? Recuerda que estas rectas tangentes, bueno, si nosotros las unimos con el radio van a formar un ángulo de 90 grados. Muy bien, pero ¿es el único caso que se presenta? No. Suele presentarse un tercer caso también, el ángulo formado por una recta secante y una tangente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir es el ángulo formado, ¿no? Como el que se presenta a continuación. En este caso, este angulito X está siendo formado, como tú podrás apreciar, con una recta secante y una recta tangente, ¿cierto? Es como, es como que la mezcla de las dos anteriores, ¿cierto? La unión de las dos anteriores. Muy bien, si hablamos entonces de ángulo exterior, se suelen presentar o se pueden presentar estas tres situaciones. En estas tres situaciones, ¿qué podemos decir? Podemos decir que se va a cumplir lo siguiente. La medida de X en estos tres casos va a ser igual a ¿qué cosa? A la semidiferencia, ¿no? De sus arcos opuestos. En este caso, la semidiferencia de ¿quién? De teta menos beta, ¿no? Teta, consideramos a teta como el mayor arco, ¿cierto? El mayor arco menos el menor arco de la circunferencia. En esos tres casos, entonces, no se olviden, X va a ser igual a la semidiferencia de ¿quién? De teta y beta. ¿Qué podríamos añadir a esto? Podríamos decir también que en este tercer casito,
¿no? En el ángulo formado por las dos tangentes, podríamos decir también que x más beta, o la medida de x más beta, va a ser igual a 180 graditos, ¿ya? De esta forma, entonces, estaríamos llegando casi ya a la parte final, ¿cierto? Para culminar, vamos a practicar esto con un ejemplito. A ver, veamos, en este casito nos están pidiendo determinar el valor de x, ¿cierto? Y aquí podemos apreciar precisamente dónde se ubica x. Y es cierto, ¿no?, que x es un ángulo externo. Sí, es un ángulo externo formado precisamente por dos tangentes, ¿cierto? Uno de los casos de los que acabamos de ver hace un momentito. ¿Cómo podríamos resolver esto, profesor? Te estarás preguntando. Bueno, vamos a resolver este problemita. Podemos resolverlo de distintas formas, pero vamos a hacerlo recordando un poco de lo que habíamos visto en clases anteriores, ¿no? En los cuadriláteros. Pregunta, ¿es cierto o no que aquí podríamos aplicar nuestra propiedad del pescadito? Sí, podríamos aplicar la propiedad del pescadito, ¿cierto? Entonces podríamos decir ¿qué cosa? Podríamos decir o podríamos darle el valor a este angulito de cuánto, ¿ah? Bueno, nosotros no sabemos cuánto mide este angulito, así es que le vamos a llamar y. ¿Ya? Vamos a llamarle y. ¿Qué diríamos entonces? Diríamos que x más y por la propiedad del pescadito va a ser igual a 70 más 60. Es decir, x más y va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 130 grados. Ahora, por una propiedad que acabamos de ver hace un momento, ¿cierto? La propiedad del ángulo inscrito, ¿qué diríamos? Si la medida de este angulito es y graditos, ¿cuánto medirá el arco que se le opone? Ah, ya, profesor, el arco que se le opone va a ser igual a 2y, es el doble, ¿cierto? Es el doble. ¿Qué diríamos entonces de eso? Diríamos que estos dos y, o dicho de otra manera, y más x por la propiedad que acabamos de ver hace un momento, ¿cierto? Del ángulo externo formado por dos tangentes, ¿no? Diríamos que y más y, o dicho de otra manera, este 2y, ¿cierto? Que lo estamos expresando como un y, más x, eso va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a 180 graditos. Pero nosotros ya tenemos el valor de x más y. A ver, ya tenemos, y precisamente eso suma 130 grados, ¿cierto? Entonces, si y más x es igual a 180 grados, pero x más y es igual a 130, ya podríamos determinar el valor de y solamente, ¿cierto? Claro, y el valor de y vendría a ser 50. Si el valor de y es igual a 50, pregunta, ¿ya podríamos determinar el valor de x? Sí, ya podríamos determinar el valor de x. ¿Por qué, profesor? Simplemente habría que reemplazar aquí, ¿cierto? Profesor, y más x es igual a 130, pero ya tenemos el valor de y. El valor de y es 50, por lo tanto, ¿cuánto mide x? Profesor, la medida de x entonces, si todo eso debe ser 130 grados, la medida de x vendría a ser 80 graditos, ¿ya? Aquí ha habido un lapsus. Vendría a ser 80 graditos, de tal forma que 80 más 50 sería igual a un total de 130. Y de esa manera entonces hemos determinado este valorcito de x. ¿Qué les ha parecido entonces hasta ahí, queridos alumnitos? Está interesante este tema, ¿cierto? Muy interesante, muy interesante. Entonces, los ángulos relacionados con la circunferencia. Muy bien, queridos alumnitos, eso ha sido entonces todo por esta clase. Espero que te hayas divertido tanto como yo. Los aplausos, como siempre, son para ti. Decirte que tienes una ficha de trabajo también bastante simpática. Y por ahí, si tuvieras alguna duda o inquietud, por favor, házmelo saber. Ha sido un gusto enorme, queridos alumnos. Hasta la próxima.